Ahora vamos a hablar del tema de acidez de cationes. Este es un tema interesante que no viene muy frecuentemente en los libros. Sin embargo, hay muchos estudios al respecto, sobre todo en artículos, y hay libros especializados donde viene bastante bien. Yo le recomiendo para este tema el libro de Química Inorgánica Descriptiva, en inglés Inorganic Descriptive Inorganic Chemistry de Gulsberg, que ahí viene muy bien este tema. Es el mejor libro para estudiar esto. Pero bueno, vamos a empezar. Antes de adentrarnos en el tema, lo primero que hay que recordar es cuáles son las definiciones ácido-base y en particular nos vamos a quedar con una, con la que más nos va a interesar para poder describir el tema. Recuerden que en definiciones ácido-base hay muchas y la mejor es la que más nos convenga para poder hablar del tema. En este caso es la definición de Bronsted-Lowry, donde un ácido es una especie que cede protones. Esto es lo muy importante. Cuando lo ponemos en disolución y una base acepta iones hidróneo en disolución. De esta manera lo podemos describir en una ecuación química donde cuando yo pongo una especie como el ácido clorhídrico, el cloruro de hidrógeno, cuando yo lo coloco en agua, pues se quedan los iones hidróneo en disolución acuosa. Esto es muy importante, la disolución acuosa. ¿Por qué? Porque ahora ya tengo una concentración diferente en el medio de esto. Es muy importante de que la concentración de iones hidrógeno en disolución es la que aumenta en la modificación de acidez por un ácido. Si nosotros nos vamos a la base es la que acepta protones. Cuando coloco hidróxido de sodio en disolución, se disocia automáticamente en iones sodio más y iones OH menos, y estos interaccionan con el ion H más, aceptándolo o atrapándolo para formar agua. ¿De acuerdo? Bueno. ¿Qué tiene que ver esto con los cationes? Cuando nosotros colocamos una sal en agua, la sal normalmente está formada por cationes y aniones, siempre se nos ha dicho en todos los cursos de química general anteriores que la sal se disocia en agua para dar los iones solvatados. Por ejemplo, el fluoro de sodio con agua me va a dar sodio más en disolución acuosa y cloro en disolución acuosa. Esto lo dan por hecho en muchos libros y lo que sucede es que no siempre es cierto. Primero tenemos que entender cómo están solvatados los iones. Cuando tenemos una red cristalina de cloruro de sodio, si nada más nos fijamos en un par de iones, tenemos el sodio unido iónicamente al cloruro, el sodio más, y cuando lo colocamos en agua se van a solvatar los iones. Los dipolos del agua, que están orientados en este sentido, se van a orientar hacia la carga positiva y al revés con el cloruro. Normalmente a cada sodio le caben 6 y a cada cloruro también 6. Es el número más normal de interacción de iones con las moléculas de agua en la primera esfera de solvatación. A esto se le llama la primera esfera de solvatación. Aquí solamente ponemos 4 porque no estamos viendo los de delante y de detrás. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos iones en disolución siempre los vamos a tener con agua, y eso es importante recordarlo. ¿Qué sucede? Que no siempre es una simple disociación. Por ejemplo, cuando yo tengo un catión en disolución, tengo un catión, tiene carga positiva, aquí se ve, con moléculas de agua. Alguna de las moléculas de agua puede interaccionar, en realidad su par electrónico está interaccionando con el catión metálico, de esta manera. Cuando interacciona así, la densidad electrónica de este oxígeno disminuye notablemente. Y si a su vez otra agua puede interaccionar con este protón, lo que sucede es que este par de electrones que está en este enlace de aquí, se va hacia el oxígeno, haciendo que este oxígeno adquiera una carga negativa y este hidrógeno se vaya con el agua. De esta manera se rompe este enlace, por eso se llama un proceso de hidrólisis. Hidro quiere decir agua y lisis quiere decir romper. Es un equilibrio, dando como consecuencia que el ion OH, que es negativo, se interaccione con el catión positivo, dando en total una especie neutra. Y el H que teníamos aquí, ahora está de este lado. Como es un ion hidróneo, ahora tenemos la molécula de H3O más. ¿Qué quiere decir esto? Que pues teníamos una molécula de agua, que es esta de aquí,
que se partió en iones OH- y iones H+. Los iones OH- se unen al catión y los iones H+ se unen al agua. ¿Sí? Este protón de aquí, este de aquí, es aceptado por esta molécula de agua. Este esquema de reacción lo podemos simplificar de la siguiente manera. Tengo un ion metálico que tiene aguas. Un agua puede interaccionar para producir una hidrólisis. Se parte en dos el agua, el OH y el H+. El OH se queda pegado al ion metálico, eso es muy importante, y el H+ se queda en disolución acuosa. Esto es lo importante. ¿Por qué? Porque lo que cambia el pH de la disolución es los protones que tengo en disolución. No los OHs que tengo pegadas a esta especie, esos no modifican el pH. Lo que modifica el pH es esto. Podemos escribir esto quitando las moléculas de agua de hidratación para simplificar. Y vamos a tratar de entenderlo de esta manera porque es mucho más sencillo. Si yo tengo ahora un ion en particular, el hierro 3+, cuando lo coloco en agua, este es positivo. La parte negativa del agua, que es los pares de electrones que tenemos aquí, van a interaccionar con esta especie, debilitando el enlace con el hidrógeno, haciendo que se rompa y que esta especie se quede unida, la especie hidroxilo se quede unida al hierro. Esto ya se queda unido, no se disocia. Y lo que queda en disolución acuosa es el protón. Posteriormente, esta especie sigue siendo positiva. Fíjense, tenemos aquí una carga positiva. Esta carga positiva puede interaccionar nuevamente con el agua para que estos electrones entren aquí y ocurra una segunda hidrólisis para tener más protones en disolución y ahora dos OHs con el hierro. Sigue siendo positivo. Esta carga positiva puede interaccionar aquí, esta parte, con esto de aquí, el positivo con los pares electrónicos del agua, produciendo una tercera hidrólisis. Y en esta tercera hidrólisis ya la carga total de la especie es neutra, y cuando es neutra normalmente los hidróxidos lo que hacen es que precipitan. Si ustedes lo ven experimentalmente, casi todos los hidróxidos de metales son como geles. ¿Por qué? Porque forman muchos puentes de hidrógeno, pero los OH están unidos normalmente al hierro. Ahora, es muy importante mencionar que esto es un equilibrio, que yo dependiendo de las concentraciones de protones que tenga en disolución, lo que voy a tener es que el equilibrio lo puedo desplazar para un lado o para otro. Es decir, si yo agrego algo que me quite protones de disolución, como iones OH menos artificialmente, que yo le agregue sosa, por ejemplo, estos protones se van a convertir en agua y yo lo que voy a hacer es que voy a desplazar el equilibrio. Si este equilibrio se encontraba en una etapa intermedia, lo que voy a favorecer es la precipitación. Si yo sumo todas las reacciones, lo que me va a dar es que yo tengo un hierro 3 que puede interaccionar con 3 moléculas de agua y me puede dar 3H+ en disolución. Lo cual quiere decir que por cada mol de hierro me está generando 3 moles de iones H+. Esto quiere decir que hay algunos iones que me pueden modificar sustancialmente el valor de pH. Recuerden que pH, ¿qué es? A menos logaritmo de ion H+, de la concentración del ion H+, ¿vale? Es decir, si yo tengo protones en disolución, esto aumenta y entonces el pH disminuye por el simple efecto de tener hidrólisis del agua que me produce iones hidrógeno en disolución. Esto se parece a la definición que ya conocemos muy bien de un ácido y su base conjugada. Cuando yo coloco cualquier ácido en agua, pues tengo la constante de acidez, la Ka, que puedo más cómodamente manejar a través del pKa, para generar H+ en disolución o H3O+ en disolución. Recuerden que los protones no están sueltos, siempre están asociados a agua. Y esto es la constante acidez. Si yo ahora lo pongo con un catión metálico, pues el catión igualmente interacciona con agua para darme una especie, que no necesariamente tiene que ser negativa, pero sí me genera iones H+ en disolución. Por lo tanto, le puedo asignar también aquí una constante de acidez. Es exactamente igual que lo que estamos hablando de un ácido débil y su base conjugada.
Esta sería la base conjugada y este sería el ácido. Esta sería la base conjugada, esta sería la base conjugada y este sería el ácido. Ahora, la pregunta es, ¿todos los iones metálicos se comportan igual? ¿Por qué siempre nos habían dicho que el cloruro de sodio, cuando lo colocamos en agua, no modifica el pH? Y es por esto que vemos aquí. Cuando yo coloco iones sodio más en disolución acuosa, el equilibrio está desplazado totalmente a los iones solvatados, no a la formación del hidróxido de sodio. Esto se disocia, esto es un electrolito fuerte, el hidróxido de sodio. Por lo tanto, la cantidad de H más en disolución es nula. En cambio, con iones como el cloruro de hierro, con el hierro 3+, los iones como el hierro 3+, provenientes de una sal como el cloruro de hierro, cuando coloco en agua, sí hay un efecto de hidrólisis y sí tengo que al final tengo una concentración de H más muy grande porque el equilibrio está desplazado para acá. En cambio, hay iones que el equilibrio está desplazado para acá. Y el equilibrio de regreso es nulo, básicamente. Esto quiere decir que cuando yo tengo muchos iones en disolución, H más en disolución, estos modifican la concentración de H más y por lo tanto el pH disminuye. Es decir, cuando coloco hierro 3+ en disolución, el pH va a disminuir. En realidad esto era bastante lógico. Todo lo podemos redefinir como una competencia por ver quién quiere más al ion hidroxilo. Es decir, yo puedo poner diferentes cationes y estos van a tener mayor o menor afinidad por el OH-, mayor o menor afinidad por el OH-. Hay cationes que no tienen ninguna afinidad por el OH-, por eso en cuanto se colocan en agua, se disocian totalmente, como es el sodio más. Y otros que tienen una gran afinidad, interacción con este, para formar cation OH. Esto no se disocia, no están disociados estos iones, ¿sí? Y hay otro cation, que este es el que más conocíamos tradicionalmente, que es el H+. Entonces la pregunta es, ¿cómo se va a modificar el pH y puedo tener hidróxidos en pH ácido? Pues sí, puedo tener hidróxidos de metales en pH muy ácido. ¿De qué depende? De que la afinidad del catión metálico por el OH sea mayor que la afinidad del H+ por el OH. Entonces va a formar el hidróxido en lugar de formarse agua. Viendo el agua de esta manera como un hidróxido particular, ¿no? Es decir, si el más afín al OH es el protón, se formará agua. Y si el más afín al OH es un catión metálico, se formará un hidróxido. Una de las cuestiones más importantes que tenemos que ver es cuáles son los factores que alteran el equilibrio. Hay muchos factores, pero vamos a resaltar tres que nos interesan bastante. ¿Por qué? Porque son muy obvios. El tamaño, la carga y la electronegatividad. Aquí puse unas flechas de ida y unas de regreso aquí. ¿Por qué? Porque el tamaño y la carga están muy relacionados. Normalmente yo puedo tener cationes grandes y cationes chicos con la misma carga. Y cationes con diferente carga, pero el mismo tamaño. Pero lo que sucede tradicionalmente, o lo más normal, es que cuando yo le quito electrones a un átomo, obviamente su nube electrónica se reduce. Entonces, la correlación tamaño-carga es muy importante y va de la mano. Y otra es la electronegatividad, ¿sí? Vamos a ir uno por uno para ver cómo afecta esto. Aquí tengo ya unas tablas de un libro, del Wulfsberg, de hecho, donde nosotros podemos ver las constantes de hidrólisis. ¿Qué quiere decir? El pK. ¿Se acuerdan que antes habíamos visto que el pK nos definía la acidez? Entonces yo puedo ver que hay ciertos iones que tienen cierto radio, como los iones 1+, potasio, sodio, litio. Y vean cómo cambia el pK. 14.5, 14.12, 13.6. Es decir, el litio apenas empieza a notarse dentro de la escala de valores de pH. En esta tabla tenemos que fijarnos en el valor de pK. Contra más grande sea, va a ser menos ácido. Contra más pequeño, va a ser más ácido. Y vamos a ver cómo cambian con los parámetros como el radio, por ejemplo. Si yo en una misma familia de iones de los alcalinos, que son los menos ácidos,
voy haciéndolo más pequeño, tengo la misma carga, lo que va sucediendo es que va siendo ligeramente más ácido. Cuando me voy a hacer lo mismo con los iones 2 más de los son los alcalinos, son los alcalinotérreos, bario, estroncio y calcio, vean, cuando nosotros vamos disminuyendo el tamaño, ¿qué sucede con el pK? Disminuye. Entonces, eso es bastante claro. Si yo veo el pK de este con respecto al pK de este, el de 2 más con ion 1 más, yo lo que veo experimentalmente es que contra menos carga, menos ácido es, contra más carga, más ácido. ¿Sí? Vamos a ver otros iones. Cuando ya tenemos iones 3 más, aquí tenemos plutonio, lantano, lutecio, y vamos viendo el radio va disminuyendo en este sentido y el pK va disminuyendo en este sentido y todos tienen la misma carga. Estamos manteniendo un parámetro que es la carga para comparar el tamaño del parámetro radio, es decir, el tamaño vamos disminuyendo y esto es el pK. ¿Sí? Cuando nosotros ya no nos vamos a elementos más electronegativos, aquí tenemos una sección donde dice los poco electronegativos y los muy electronegativos. ¿Qué sucede? Cuando más, para los iones 3 más, cuanto más va siendo más pequeño, el pK cambia, pero no cambia tan claramente. Aquí hay otras cosas medio sorprendentes. Tengo el bismuto que tiene una carga, un radio grande, tiene un pK muy pequeño, pero el oro ya aquí disminuye notablemente el pK, ya tengo un pK negativo. Esto se conceptualiza de que en disolución acuosa inmediatamente se forma, y reacciona con el agua para arrancar los OHs, ¿sí? Cuando nosotros tenemos iones 4 más, los 4 más tenemos los de transición o lantáneos o actínidos contra estos dos que tienen mucho mayor electronegatividad que estos. Estamos dividiéndolos no por familia, sino por electronegatividad. Aquí tenemos. Los que son muy electronegativos son increíblemente ácidos. Los que son menos electronegativos son increíblemente. Entonces ya estamos viendo que la carga es muy importante. Todos los que están muy cargados son muy ácidos, tenemos pKs negativos. El radio cambia, es muy importante, y la electronegatividad, se fijan, hay como dos grupos. Teniendo estos datos experimentales, se tratan de correlaciones y tratar de racionalizar. Entonces vamos a tratar de racionalizar cómo funciona esto del tamaño, como el primer parámetro para poder visualizar esto. Y tengo un catión y un ion OH, que es con el que va a interactuar para producir la hidrólisis. Y tengo un catión más pequeño con el OH. La distancia de interacción en esta, vamos a medirla del borde, donde está la carga negativa, que es el OH, al centro, que es el núcleo del catión, donde está la carga positiva. Según la ley de Coulomb, la fuerza de interacción, ¿cómo va a estar definida? Va a estar definida por el producto de las cargas positiva y negativa e inversamente proporcional a la distancia. Si yo comparo la distancia de este, que tiene un catión grande, con este, que tiene un catión pequeño, la distancia del catión grande es mayor que la distancia del catión pequeño. Y si yo veo la relación de la fuerza de interacción de esta especie con este, según la ley de Coulomb, que son simplemente cargas electrostáticas, cargas eléctricas, yo lo que voy a ver es que es inversamente proporcional, de tal manera que conforme más grande sea la distancia, la fuerza de interacción va a ser más pequeña. Por eso los cationes pequeños interaccionan más fuertemente y producen mayor hidrólisis. Vamos a pasar al siguiente, que sería la carga. Pongo un catión, los pongo del mismo tamaño, aunque ya vimos que la relación carga-radio es muy, muy importante. Entonces, este catión, vamos a tener el radio fijo y lo que vamos a cambiar es la carga. Pues simplemente al ver esto, pues este catión produce si consideramos que tiene el mismo radio, tiene una interacción al menos 4 veces más fuerte. Esto ya lo habíamos visto que era muy claro cuando veíamos la energía red cristalina en la ecuación de Borlandé, que pues sigue la misma tendencia. Entonces, la fuerza
de hidrólisis, la capacidad de hidrólisis de un catión muy cargado es mucho más grande porque la fuerza de interacción es increíblemente más grande. Si ahora consideramos que el radio también participa y que un catión muy grande va a ser normalmente mucho más pequeño, entonces la fuerza de interacción puede ser hasta uno o más de un orden de magnitud más grande de un catión muy grande a un muy cargado a uno muy poco cargado. Entonces, normalmente lo que hacemos es tener una relación carga-radio. La carga entre el radio. Contra mayor carga y menor radio, pues esto va a ser el cociente que nos va a decir. Se han hecho algunos experimentos y lo que se ha encontrado es correlaciones de ver cómo cambia el pK en función de la carga y el radio, con esos datos que les mostré hace un momento. Hacemos unas regresiones lineales y encontramos una ecuación, que si yo pongo la carga al cuadrado entre el radio por 0.86 y eso se lo voy a restar a 15.4, me va a dar el valor de pK. Entonces, simplemente teniendo el valor de la carga y el radio, yo puedo estimar más o menos razonablemente lo que significa la acidez de los cationes metálicos. Predecir cuál es muy ácido y cuál es menos ácido. Y como ustedes ya saben, teniendo una constante de equilibrio, podemos predecir el porciento de hidrólisis. Eso ya lo hicieron ustedes en Química General 2 muchas veces y va a ser una tarea que les vamos a dejar. La electronegatividad. Para eso vamos a tratar de recordar qué nos dice Pauling. Vamos a enmarcarnos en la definición de Linus Pauling. ¿Se acuerdan? Ese tipo que se hizo famoso con la electronegatividad y porque se ganó 2 premios Nobel, uno de Química y uno de La Paz, etc. Definió esto, que es una de sus definiciones estrella. La electronegatividad es la capacidad de un átomo para atraer un par de electrones hacia sí mismo. Es decir, tengo un catión. Vea el azul, este que está aquí, que va a interaccionar con el OH. Lo que yo estoy viendo en realidad es que tengo un catión que va a interaccionar con este par de electrones va a interaccionar con este catión. Entonces, la capacidad de este metal para atraer este par de electrones lo que va a hacer es que va a debilitar la carga acá y va a producir que el protón, que antes era una molécula de agua, salga y vamos a tener mayor hidrólisis. ¿Sí? Entonces, si yo comparo la plata más contra el sodio más, la plata más y el sodio más tienen un radio no muy diferente y la carga es la misma, pero la plata más produce mucho más hidrólisis. ¿Por qué? Porque jala mucho más los electrones, tiende más a quedarse con el OH. Entonces, se recuerdan que era una competencia de quién puede atrapar mejor al OH, quién tiene mejores atributos para quedarse con el OH. Entonces, la electronegatividad es uno de estos atributos. Entonces, en base a estos tres conceptos, es muy, muy sencillo conceptualizar o tratar de predecir cómo van a ser los equilibrios ácido-base con cationes metálicos. Podemos resumirlo aquí. Si nosotros esa ecuación que teníamos antes tratamos de hacer una regresión lineal donde estamos viendo el pK de cada uno de estos ácidos y luego graficamos esta ecuación, vemos que es bastante lineal. Sí hay dispersiones, no son los únicos parámetros de los que depende, pero podemos ver cationes no ácidos, cationes muy, muy débilmente ácidos, cationes débilmente ácidos, cationes moderadamente ácidos y cationes muy ácidos. Y entonces podemos ver, si la relación de carga radio está entre 0 y 0.01 y la electronegatividad es menor a 1.8, vamos a llamar que no son cationes ácidos, y esos van a ser todos los del bloque S, que tienen carga 1 más. El sodio, el potasio, el cesio, el litio más. No son cationes ácidos, no tienen ninguna característica que los haga atractivos para el OH-, es decir, para que sean atractivos para el OH-, repasemos. Tienen que tener mucha carga, pues 1 más es la carga mínima. Tienen que ser muy electronegativos, pues son los elementos menos electronegativos en la tabla periódica. Y tienen que tener un radio muy pequeño. Pues no, el radio va disminuyendo a medida que avanzamos en un periodo y estos están hasta la izquierda del periodo, por lo tanto no tenemos que sean muy pequeños, entonces no cumplen ninguno de los requisitos. Y el resultado es que tienen pKs que en agua, pues no tiene mucho sentido, pero tienen pKs de 14 a 15. Eso quiere decir que no son ácidos. Cuando yo coloco cloruro de sodio en agua, no se va a formar sosa ni H más en disolución. ¿Sí?
Cuando empezamos a cambiar la electronegatividad, cuando empezamos a ser más electronegativa, podemos tener cationes más que se parezcan en tamaño y en carga, pero que están un poquito más electronegativos. Entonces eso ya les da una característica de débilmente ácidos. Cuando pasamos a una relación de carga radio mayor, tenemos nuevamente los muy poco electronegativos y los muy electronegativos. Los muy poco electronegativos son muy poco ácidos, tienen pKs muy cercanos a ácidos muy débiles, y normalmente son los del bloque S2, berilio, magnesio, calcio, estroncio. Pues normalmente cuando yo disuelvo una sal de calcio no modifica sustancialmente el pH de la disolución. ¿Por qué? Porque tiene un pH cercano a 14. Entonces, ese pK quiere decir que no se disocia el ácido. Y algunos dos más del grupo F. Cuando son más electronegativos, pues ya tenemos algunos del bloque D que sí llegan a ser un poquito más ácidos, pero muy poco. Para poder tener más acidez, mayor acidez, lo que tenemos que hacer es conjuntar los dos factores, tener una relación carga-radio un poquito más grande y ser un poquito más electronegativos. Entonces ya tenemos ácidos que son francamente ácidos, que tienen pKs entre 1 y 6. La mayoría de 3 más de los del bloque D sí me producen una disminución notable en el pH porque ya tienen una relación carga-radio suficientemente grande y tienen una electronegatividad mayor a 1.8, son bastante electronegativos. Cuando yo coloco hierro 3 más en disolución, se precipita el hidróxido de hierro y se forma un medio ácido, y ese hidróxido de hierro es estable a pHs ácidos. ¿Qué quiere decir? El protón no está interaccionando con el OH, es decir, gana la competencia el hierro 3 más. Cuando aumentamos un poco más la relación carga-radio y podemos llegar a tener cationes muy cargados. En principio del bloque F y los del bloque D. Los del bloque D, como son más electronegativos, son fuertemente ácidos, muy fuertemente ácidos. Son los más ácidos de todos. Es más, por ejemplo, si yo tomo titanio 4 más o circonio 4 más, el cloruro de titanio y el cloruro de circonio son líquidos a temperatura y presión ambiente. ¿Por qué? Porque el catión es tan pequeño y tan polarizable que atrae muy fuertemente formando moléculas discretas. Cuando yo lo coloco en molécula de agua, cuando yo simplemente abro el frasco con la poca humedad del ambiente, del aire, se empieza a interaccionar muy fuertemente y se hace una especie de neblina. Eso es por la acidez tan fuerte. Si yo grafico esta línea de aquí, esta de aquí, yo puedo tener un valor de pK que esté en función de la carga, el radio y la electronegatividad. Y con esto vemos cuáles son los factores más importantes que se involucran en la acidez. Ahora lo que tenemos que hacer son algunos ejemplos.